recibimos ahora, después de haber hablado con políticos en el terreno, a un constitucionalista que mira las cosas con una distancia para llamar la atención si se están cometiendo errores que a veces los actores políticos no ven. Y uno de los errores que parece haberse cometido es el descuido de la denuncia fiscal por corrupción contra Pedro Castillo. La encuesta hecha por Ipsos a pedido del Centro Wiñac muestra que hay 25% de nuestros compatriotas que quieren que Castillo sea restablecido en la presidencia. Y este porcentaje crece naturalmente en el sur. En parte porque parece que sus efectos se limitan a haber hecho algo institucionalmente que no reconocen como golpe de Estado. Bueno, ¿y dónde quedó la corrupción? No se habló más. Entonces yo quisiera que nos explique qué trabas constitucionales hay en el Congreso para que la denuncia fiscal no avance ahora, por una parte, y por otra parte, qué cosa promete la decisión tomada en la subcomisión hoy respecto de la denuncia constitucional presentada por quebrantamiento del orden constitucional. Bueno, ante todo, buenas tardes, Fernando. Muchas gracias buenas por la tardes, invitación. Luciano. Mire, en el tema de si existe en estos momentos alguna limitación, mi respuesta es bien tajante. Ninguna. Porque recordemos que la denuncia de la señora fiscal por delitos graves de corrupción cometidas por el señor Castillo se produce en un momento en la que ella agota la primera parte de la investigación preliminar, pero el señor estaba con la famosa inmunidad del artículo 117 de que dice que no se puede presentar una acusación durante su mandato. Pero desde el momento en el que el señor Castillo ha sido vacado por el Parlamento, él ya no está ejerciendo el mandato bajo ningún punto de vista. Entonces la denuncia constitucional, que incluso la subcomisión admitió polémicamente, recordemos, porque terminó admitiéndola, hoy no tendría ningún escollo. Es más, ¿por qué no se le ha dado curso? Ellos son los que tendrían que informarnos, porque te hago recordar además una cosa, Fernando, porque recuerdo que justo tuvimos una entrevista sobre el tema. La comisión permanente aprobó el informe de la subcomisión y le dio un plazo para que pueda hacer esta investigación sumaria, que es lo que se acostumbra de acuerdo al procedimiento. Si no me falla la memoria, creo que fue 15 días hábiles. Sí. A la fecha, me imagino que estamos ya prácticamente al borde del plazo. Lo que tendrían que informarnos en la subcomisión es ¿y qué se ha hecho? Que van a pedir ampliación del plazo, porque definitivamente ahorita no hay ningún escollo. Si existió alguno polémico... O sea, constitucionalmente Pedro Castillo puede ser denunciado como cualquier otro ciudadano. No como cualquier otro ciudadano. Puede ser denunciado con la inmunidad, pero ya no hay ninguna limitación. El Congreso está plenamente habilitado a hacerlo. Sin embargo, en el Congreso sometió a consulta al Tribunal Constitucional la interpretación que cabía hacer del artículo 117, que no considera que la corrupción sea un motivo, un causal para acusar al jefe de Estado. Durante su mandato. Durante su mandato, ya. Y el Tribunal Constitucional contestó que no absolvía consultas. Correcto. Que solamente puede haber casos contenciosos y que se pronunciará si hubiese un caso. No ha habido un caso. De manera que seguimos ante esa incertidumbre. Solo que nos dice ahora, ya no es presidente y en consecuencia ya se le puede juzgar. ¿Por qué no se hace? Es que esa pregunta tendría que respondernos la subcomisión, porque siguiendo la línea de tu razonamiento, no hay ningún escollo. ¿No ves que ya dejó de ser presidente? Lo han vacado. Y entonces, legalmente vacado, eso no tiene dudas como constitucionalista. Ninguno, porque para mí ninguna. Es más, si tuviese que existir algo, pues eso tendría más bien que ser en un contencioso ante el Tribunal Constitucional, pero no ha habido nada. Entonces, el señor está legítimamente vacado, constitucionalmente vacado, tiene sus inmunidades de antejuicio, pero la subcomisión ya no tiene ninguna limitación, como por ejemplo era cuando él estaba ejerciendo mandato. Por eso es que la fiscal de la Nación ensayó este tema de lo de antejuicio. ¿El Congreso tiene que hacer qué para que el señor pueda ser investigado por la Fiscalía y eventualmente juzgado y condenado? Rápidamente. El Congreso, el antejuicio, en castellano significa una autorización a la Fiscalía para que pueda continuar su investigación. Es un procedimiento que tiene 3 instancias. En la subcomisión de acusaciones constitucionales evacúa un informe
luego es remitido a la comisión permanente, segunda instancia, la comisión permanente lo aprueba y entonces eso significa que va a acusar ante el Pleno. Se reúne el Pleno, lo aprueba por una mayoría simple, excluyendo a los miembros de la comisión permanente. O sea, ni siquiera necesitan una mayoría calificada. No. Y con eso se le autoriza y la Fiscalía ya está en plena aptitud de poder continuar. ¿Por qué no se ha hecho? Eso es lo que sorprende. Yo tengo la misma inquietud que tú, porque realmente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hoy no tiene ningún escollo para continuar con el trámite de este antejuicio. Está clarísimo entonces. Quisiera preguntarle otro tema constitucional. En el debate que hubo en el Congreso, cuando se planteó el proyecto de ley para adelantar las elecciones, oímos decir a algunos congresistas, no los más ilustrados jurídicamente, que el Congreso votaba leyes y no tenía por qué someterse a la opinión técnica de las autoridades electorales. La fecha la decidimos nosotros y no tenemos que agacharnos ante estos señores. Eso oí decir. Explíquenos, por favor, qué límites hay, qué impide la Constitución que se haga respecto de la modificación de los plazos y los procedimientos que nos conduzcan a las elecciones. La Constitución establece que los órganos del sistema electoral son 3. Y esos órganos, para que la gente nos lo pueda entender, son los médicos del sistema. Creo que uno no tiene que más bien enmendarle la plana a las recetas del médico, porque por eso son los médicos. Entonces, estos médicos son el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el RENIEC, el Registro Nacional de Estado Civil. Estos órganos, a su vez, Fernando, según la Ley Orgánica de Elecciones, que es la norma madre que establece las reglas de procedimientos electorales, tiene un artículo que es el 82. ¿Qué dice? Dice que hay 2 plazos. Si tú quieres convocar consultas populares, referéndums, no puedes hacerlo en no menos de 3 meses, 90 días. Y en el caso de procesos de elecciones generales, que es el tema, dice que no puede ser antes de los 270 días, o sea, 9 meses. Cuando los señores... Desde que se convoca hasta que se lleva a cabo. Hasta que se lleva el procedimiento. O sea, en julio sería la convocatoria si queremos hacer elecciones en abril del año, en este caso 24. Exactamente. Entonces, cuando los miembros del sistema electoral, el Jurado Nacional, la OMPE y el RENIEC, han comparecido ante el Parlamento y les han dicho, señores, no se puede, no solamente porque hay una ley. Entonces, punto número 1 es, hay una ley que dice que no puede hacerse antes de los 9 meses. Y segundo, esa ley no es antojadiza, tiene un sustento técnico, sobre todo por el tema de la organización del procedimiento y sobre todo para la memoria de los ciudadanos que nos ven, porque como bien decía el presidente del jurado, el señor Salas, el doctor Salas, decía, además los partidos tienen derechos a presentar sus famosas observaciones e impugnaciones. Y venga al jurado electoral especial, el Jurado Nacional de Elecciones. Y eso mencionó el presidente. Lo dijo, nosotros no le podemos limitar el derecho a las organizaciones políticas que incluso están citadas en este Parlamento. Estoy casi citando lo textual de lo que dijo en el Pleno. Porque ellos tienen derecho a impugnar y ya se ha visto en la última elección toda la cantidad de impugnaciones que se hizo, que prácticamente llegamos casi al borde del 28 de julio. Entonces, las razones técnicas y legales, porque hay un plazo legal de no menos de 9 meses, es la justificación que entonces no se puede imponer el criterio político sobre ello. Es más, veo que en estos días... se estuvo diciendo que si incluso se tratase de acortar, pese a lo que dice la ley, tendría que sacrificarse otra vez el tema de las famosas primarias abiertas. Eso parece posible y razonable. No se puede votar una ley pidiendo que no se aplique, disponiendo que no se aplique en esa elección de la misma manera como se hizo el 21. Exactamente, eso ya no... Exacto, sí. O sea, ya medio complicado. Y además porque hay una cosa adicional. La ley orgánica de elecciones, tiene una disposición de hace mucho tiempo que dice que además las modificaciones electorales no se pueden hacer antes de un año. Entonces, como ves, hay varios temas legales que no se pueden soslayar. Hay otro tema constitucional que yo quiero aprovechar que usted acá, sí, claro, que tiene que ver con la educación superior. Usted es un profesor universitario, sabe lo que significa el esfuerzo que se ha hecho para dar garantías de calidad y acabar con las universidades bambas que permitían que algunos tengan poder y dinero
prescindiendo completamente de ningún interés por la calidad de la formación que se impartía a los estudiantes, y las consecuencias las estamos pagando 25 años después de la aparición de esas universidades. ¿Qué ha sucedido ante el Tribunal Constitucional para que se hayan pronunciado ayer, me parece, sobre una demanda respecto de la ley sobre SUNEDU presentada por quienes se oponen a esa ley con el objetivo de que el TC declare efectivamente que no es anticonstitucional, cosa que han obtenido? Creo que sin los 5 votos requeridos, no sé, explíquenos cuál es el procedimiento, qué ha pasado. Sí, el día de ayer el Tribunal Constitucional ha publicado una nota de prensa, es decir, no ha publicado la sentencia aún, lo va a hacer en los próximos días. En esa nota de prensa ha señalado de que ha declarado infundada la demanda. Traducción, ¿eso qué significa? Presentada por los propios afectados por la ley, ¿no? Y eso es una de las cosas que a mí más me llama la atención y que creo que el tribunal... churrigueresco. No, mira, es totalmente inconstitucional y fraudulento. ¿Por qué? Porque inconstitucional. Totalmente. El TC ha tomado una decisión sobre eso es lo que quisiera revisar en la sentencia que han dicho sobre el particular, porque te comento un tema rápidamente. En el derecho existe un principio, se llama los actos propios. Uno mismo, si uno genera un acto inconstitucional o nulo, yo no me puedo beneficiar de mi propio acto. Entonces, eso que llamamos teoría de los actos propios y que el propio tribunal lo sabe muy bien, es lo que habría sucedido en este caso. Porque los demandantes resultan que son los que aprobaron la ley. Entonces ellos no pueden venir a decir que lo que aprobaron por favor, es inconstitucional. Es absurdo. Es más, la demanda que yo le he podido ver, porque uno la puede descargar de la web del tribunal, me he quedado sorprendido porque sabes que su argumentación está basada en la sentencia de amparo del caso SUNEDU, donde la jueza declaró justamente que esa ley es inconstitucional. Son citas textuales de la sentencia de primera instancia. Por eso es que tengo la gran intriga de saber qué han dicho los magistrados sobre fraude procesal. Por la nota de prensa sabe ya pero lo que han dicho. Pero no tengo el contenido de la argumentación. Tampoco sabemos cuántos han votado, ¿no? Tampoco, solamente hay una nota de prensa que dice que han dicho infundada, porque yo lo que quiero saber es qué han dicho sobre un fraude procesal. El Tribunal Constitucional ha dejado pasar un fraude abierto inconstitucional, ¿no? Es increíble. Y entonces yo lo que quisiera saber, como abogado, como profesor, es qué cosa han dicho. Porque el fraude era evidente y ha sido notorio y público, porque cuántos medios han denunciado eso y esa situación ellos no la han negado. Bueno, Luciano López, constitucionalista, queda usted invitado desde ya, cuando haya leído la sentencia, a explicarnos, a ver si es que matiza usted las críticas severas que ha hecho contra lo que ha denominado nada menos que un fraude procesal. Muchas gracias por su presencia acá. Que tenga